Como menciono, vamos a estar hablando acerca de la oración. Y en esta primera ocasión vamos a hablar acerca de algunos beneficios que la oración trae para cada uno de nosotros, para el creyente, para el que practica la oración. Dios le da bendiciones. Entonces, dedicaremos tiempo a lo largo del mes para hablar de esto. Primeramente, he de mencionar qué es la oración. La oración es por decirlo así, una conversación con Dios, pero es una conversación especial, porque la oración conlleva devoción hacia Dios, lleva confianza, respeto y un sentido de dependencia a quien se dirige la oración, o sea, a Dios. Cuando estoy orando, yo a Dios no le hablo como si estuviera hablando con mi mejor amigo, con mi cuatacho. No le hablo de manera irrespetuosa, o no debería hablarle de manera irrespetuosa, porque la oración conlleva respeto y sumisión y dependencia. Las palabras que nos muestra la Escritura, las palabras griegas y hebreas para referirse a la oración, tienen muchos significados, entre los cuales podemos ver pedir, solicitar, rogar, suplicar, pedir con ruegos, implorar, buscar, inquirir, pero también quiere decir alabar, dar gracias y bendecir. Entonces la oración es todo esto, buscar a Dios básicamente. Todo el registro bíblico nos muestra que las oraciones deben ser dirigidas a Dios, claramente, porque Él escucha la oración. Eso lo dicen los salmos. Él escucha la oración. Y a lo largo de toda la Escritura vemos ejemplos de cómo Dios responde las oraciones de los hombres que le buscan y de las mujeres también. También vemos algo bien interesante en Apocalipsis 8:4, que las oraciones están en la presencia de Dios. Dice este versículo: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea que en la presencia de Dios están las oraciones de los creyentes. Descansan en la presencia de Dios cada una de las oraciones que nosotros hacemos, y Dios las escucha. Por otro lado, orar a dioses falsos y a imágenes y a ídolos queda demostrado como algo sin sentido, porque los ídolos no escuchan, porque los ídolos no pueden actuar y porque estos ídolos no pueden ser comparados con el Dios verdadero. Así podemos verlo en aquel gran episodio del profeta Elías, cuando desciende fuego del cielo. Elías ora a Dios. No es una oración tan grande, tan extensa. Es una oración concisa, pidiéndole a Dios que demuestre su poder frente a todos los profetas que habían abandonado a Dios. Y Dios responde y desciende fuego del cielo. En cambio, todos los profetas que se habían apartado ahora eran adoradores de Baal y pasaron horas pidiéndole a este Dios falso que hiciera algo y no hizo nada. Este es uno de los ejemplos más claros que vemos de cómo Dios sí responde la oración a comparación de los dioses falsos. La oración entonces es conversar con Dios, es pedirle algo, es rogarle por algo, también es pedir, o sea, interceder por otra persona, por ponernos como un medio quizá de salvación para otra persona, quizá de ayuda, pidiendo a Dios. También la oración es agradecer por todo lo que Dios ya ha hecho. También puede ser alabar a Dios. No pedir, no interceder, simplemente alabarle. Incluso la oración puede ser permanecer en silencio y disfrutar de la presencia de Dios. Ahí es donde está la importancia de la oración, pues despreciar la oración, despreciar la importancia, hacerla a un lado, también es despreciar la presencia de Dios, porque la oración nos conecta inmediatamente con la presencia de Dios. Y bueno, esto es básicamente la oración. A manera de introducción, la oración es una conversación que podemos tener con Dios, pero no una conversación cualquiera, una conversación respetuosa,
una conversación que demuestra dependencia hacia quien se dirige la oración, o sea, hacia Dios. Esa es la parte que nosotros hacemos. Pero la oración también produce cosas en el creyente, en nuestro corazón. Y esto es algo que nos explica el apóstol Pablo. Pues en Filipenses 4, le voy a pedir que abra su Biblia, Filipenses capítulo 4 en el versículo 6, ahí es donde nos vamos a estar situando en esta ocasión. El apóstol Pablo nos explica parte de la oración y nos da una orden de cómo debemos manejar nuestra vida y la oración en nuestra vida, porque la oración nos afectará para bien. Así que vamos a analizar las palabras del apóstol Pablo en esta ocasión. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 es donde vamos a estar situados. Le voy a pedir que tenga ahí en su Biblia, yo lo voy a leer, usted simplemente sígame con su vista. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nada más. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, primeramente vamos a analizar la primera frase que dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. Ese es el punto número 1. Es importante notar que estas palabras del apóstol Pablo, que lo que está diciendo en esta frase es una orden, no es una idea, no es una sugerencia, no es una opinión, es una orden que le está dando a los creyentes en Filipos. Y les está diciendo, no se afanen. Podemos traducirlo como, no se preocupen de más o no estén ansiosos. El apóstol Pablo está dando una orden directa. Por nada estéis afanosos. Menciono esto porque es muy importante notar que es una orden lo que está dando el apóstol Pablo. Está diciendo, no se preocupen de más, no estén ansiosos. Es como si Pablo nos conociera. Es como si Pablo supiera cómo somos. Es como si Pablo supiera que en cuanto algo pasa en nuestra vida, inmediatamente eso se convierte en el centro. Y se convierte en toda nuestra atención, y se convierte en todo nuestro esfuerzo, y se convierte en lo primero en nuestra vida. ¿Quién sabe por qué lo dijo? Probablemente nos conocía. Es valioso decir que es una orden muy extraña la del apóstol Pablo, porque ¿qué persona en la vida no se preocupa? Para todos nosotros, todos los días, siempre hay razones para estar preocupados, para estar ansiosos, para dedicar nuestra atención a cierta cosa o a cierta situación. Y viene el apóstol Pablo y nos dice, no se preocupen. ¿Puede esto generar en nuestra mente la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a dar esa orden? ¿Cómo es posible que una persona pueda vivir sin preocuparse? Lo que Pablo está diciendo es básicamente eso, no estén ansiosos. ¿Cómo Pablo se atreve a dar esta orden tan extraña? Que no me preocupe por nada. ¿Cómo voy a hacer eso? Si todos los días tengo razones buenas y muy válidas para preocuparme. ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a vivir sin preocuparme? Y ese es el asunto. Estamos acostumbrados a estar preocupados. Estamos acostumbrados a vivir con preocupación. Estamos acostumbrados a que la ansiedad, a que los afanes de la vida sean parte de nuestra vida diaria. Estamos acostumbrados a eso. La ansiedad no permite que una persona esté tranquila, pues su pensamiento, su fuerza y su tiempo se dirige hacia la situación o circunstancia que lo hace estar ansioso. Así es como sabemos que tenemos ansiedad, porque algo no nos deja estar tranquilos. Y no importa lo que hagamos, nuestra mente está en eso. Interesantemente, esta orden del apóstol Pablo está
concuerda, perfectamente con lo dicho por el Señor Jesús allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 33 y 34, dice el Señor: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es como si el Señor Jesús hubiese dicho: ya es bastante con lo que tienen el día de hoy, como para que estén pensando y preocupándose por el día de mañana. No hagan eso, con lo de hoy es más que suficiente. A mí personalmente se me hace esta una de las declaraciones más sensibles del Señor Jesús para nosotros como seres humanos. No se preocupen por lo de mañana, ya tienen suficiente con lo de hoy. Y aún así están preocupándose por lo de mañana. Por otro lado, el apóstol Pedro nos dice algo muy parecido también. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera: echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Quién él? Dios. Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad y toda nuestra preocupación en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que la preocupación y la ansiedad no es parte del plan de Dios para la vida del creyente. Realmente la ansiedad, tristemente, demuestra nuestra falta de confianza en Dios y que ocupamos tiempo de más en tratar de resolver las cosas porque buscamos nuestros propios medios y tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y bueno, si alguien tenía licencias para dar una orden de este tipo, era el apóstol Pablo. Pues mientras él está escribiendo estas palabras y les está diciendo a los creyentes en Filipos, les está diciendo: no se preocupen, no se afanen, el apóstol Pablo se encuentra en la cárcel. El apóstol Pablo está encerrado. Está encarcelado por predicar el evangelio y aún así tiene el valor para decir a los creyentes: no se preocupen de más. No estén afanados, no estén ansiosos. Él se encuentra en la cárcel por llevar el evangelio en este momento. Y no solo eso, sino que a lo largo de su vida y su ministerio, lo único que siempre estuvo presente en su vida fue la persecución por causa de Cristo. Y aún así, él tiene el valor para decir: no se preocupen, no estén ansiosos. Si alguien tenía verdaderas razones para estar preocupado, era el apóstol Pablo. Y su vida nos demuestra que no lo estaba. Entonces, si alguien tenía licencias para dar esta orden, era el apóstol Pablo. De manera muy interesante, vemos que aún el apóstol Pablo, sabiendo que su muerte estaba cerca, sigue estando en paz. Pues poco tiempo antes de morir, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta y en el capítulo 4: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. El apóstol Pablo está a punto de morir y sus palabras no muestran más que tranquilidad y gozo y paz por estar cerca de la presencia de Dios, por estar cerca del día de su muerte. Comúnmente, cuando vemos a una persona que está a punto de morir, muchas veces lo último que hay es paz, es tranquilidad. Para la persona y para todos los que estamos alrededor, muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte. Y Pablo podía tenerle miedo a la muerte porque la muerte es algo desconocido, porque no sabemos, por decirlo de alguna manera, qué sucederá después. Pero Pablo sí lo sabía. Y ni aún la muerte, ni el hecho de muerte, fue algo que le preocupara a Pablo. En Filipenses también vemos que Pablo dice: yo ya quisiera estar con el Señor.
Él de alguna manera desea que su muerte llegue ya, porque quiere estar en la presencia de Dios. Pero dice, pero mejor me es estar ahora con ustedes aquí. Si no, yo ya quisiera morirme para estar con Dios. Es lo que dice Pablo. Él está deseando algo que comúnmente a nosotros nos preocupa y nos llena de ansiedad. ¿Cómo debemos hacer entonces para obedecer esta orden de Pablo? Está bien, Pablo tenía las licencias para dar esa orden. Pablo vivía de esa manera. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros entonces? Bueno, Pablo nos da la respuesta y es sencillo. No hay más que orar. La segunda parte de este versículo, el versículo 6, dice después, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En esta siguiente parte del versículo, Pablo dice que hay algo mejor que estar afanados o estar ansiosos, pues al utilizar la palabra sino, que es la primera palabra de la segunda frase, si no sean conocidas, está señalando algo que es mejor. Está señalando algo que es contrario a lo dicho anteriormente. Entonces, en otras versiones traducen esta palabra como en cambio. O sea, lo que Pablo está diciendo es, en vez de preocuparse, mejor pónganse a orar. En vez de estar ansiosos, mejor pónganse a orar. O sea, esto es lo que está diciendo Pablo. En vez de preocuparnos, debemos orar. Pablo está diciendo que es mucho mejor orar que preocuparnos. Ok, eso está perfecto. ¿Cómo traducimos esto entonces a la vida diaria? Cuando estamos preocupados, lo que hacemos es invertir tiempo, atención y esfuerzos de más a lo que nos preocupa. Si estamos en el trabajo, en vez de que estemos concentrados en lo que deberíamos estar haciendo, nuestra mente está divagando. Está divagando en la persona, está divagando en la situación, está divagando en el objeto y no estamos concentrados. No siempre tiene que ser una preocupación. El afán no siempre es una preocupación. Quizás sea un carro que yo quiero comprar y estoy afanado con eso y paso el día pensando en eso. No es algo que me está afectando, no es una persona que me hizo daño, pero sí es algo que está distrayendo mi mente. Y estos afanes pueden convertirse en ídolos, porque ocupan tiempo y atención de más. Entonces no solamente aplica a preocupaciones, sino a cosas de la vida que están requiriendo tiempo y esfuerzo de más del que deberían. Si estamos en la escuela, en casa o haciendo cualquier cosa que tengamos que hacer, en vez de poner nuestra atención total en lo que deberíamos estar haciendo, nuestra mente está divagando en la persona, en el objeto, en la circunstancia, en lo que nos está afanando, en lo que tenemos una inclinación. Y hemos de mencionarlo, esto no nos lleva a nada. Pensar en ello realmente no nos lleva a nada. No logramos nada más que perder el tiempo y perder la concentración y muchas veces ponernos en riesgo porque no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Eso es un afán. Y así se reconoce un afán en la vida, porque se le está dedicando tiempo y atención de más y concentración de más. Es por eso que Pablo dice que es mejor invertir ese tiempo en oración. Esa es la manera en la que lo traducimos. Cuando estamos pensando de más en alguna cosa, lo que debemos de hacer es ponernos a orar por eso. En vez de tan solo estar pensando y divagando y malviajarnos, debemos ponernos a orar por eso, por esa cosa, por esa persona, por esa situación. Eso es lo que debemos de hacer, ponernos a orar. Que en vez de que ese tiempo lo invirtamos pensando, lo invirtamos orando. Lo invirtamos llevando nuestras peticiones delante de Dios, porque eso, según lo que está diciendo el apóstol Pablo, es mejor que preocuparse. Y entonces aquí Pablo pasa a explicar cuáles son las maneras en que podemos dirigir nuestras peticiones a Dios. Primero dice, en toda oración. Específicamente esta palabra puede referirse a adoración. Entonces cuando nos dirigimos a Dios,
parte de lo que decimos o de lo que debemos decir deben ser palabras de adoración y reconocimiento de quién es Él, lo cual está perfectamente de acuerdo con el modelo de la oración que nos deja el Señor Jesús en el momento que dice, santificado sea tu nombre. Está dando reconocimiento a quién es Dios y la persona de Dios. Entonces, la oración nuestra debe llevar adoración a Dios. Luego dice Pablo que también debe ser con ruego. En segundo lugar, ahora sí, como bien sabemos y solemos hacer, presentamos nuestras peticiones delante de Dios pidiéndole y rogándole que Él nos ayude, que Él intervenga, que Él resuelva el problema, porque muchas veces hay cosas que están fuera de nuestras manos y de nuestro alcance, y la única manera en que se puede resolver es Dios resolviéndolo. Entonces, nuestra oración debe llevar adoración a Dios y nuestra oración debe llevar ruego, pedir a Dios. Y esa es la oración que realmente solemos hacer todos, pedir a Dios. Y luego dice que estos dos tipos de oración o estas dos cosas que debe incluir nuestra oración debe ser con acción de gracias. Cualquiera que sea la situación por la que estamos orando o la manera en que estamos orando, nuestra oración debe llevar una característica común que es dar gracias, que es darle gracias a Dios. Y esa es la actitud correcta al elevar una oración, dar gracias a Dios. Porque también lo que nos dice Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 5:18 es, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué? Que seamos agradecidos en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Por eso es que es importante que nuestra oración siempre lleve acción de gracias, siempre lleve una actitud de agradecimiento, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Siempre es importante tener en cuenta que debemos ser agradecidos, y eso tiene que ver con un enfoque, con una manera de ver la vida, porque es muy común encontrarnos con personas o nosotros ser las personas que siempre le vemos lo malo a todo y que siempre nos estamos quejando de todo. No es muy agradable encontrarse a gente así. O quizá eso hayan dicho de nosotros si nosotros somos esa persona. Ya ven que dicen que si no conocen a uno que sea así, es porque probablemente eres tú. Entonces, si no conocen a alguien que se queje en todo, a lo mejor sean ustedes, o yo, ¿verdad? Puede ser, no lo sé. Ahora sí que ustedes sabrán. Por eso el asunto es que debemos ser agradecidos. Por eso digo que es una manera de ver la vida. Quejarnos y ver siempre lo malo de todas las cosas es todo lo contrario a ser agradecidos. Porque en vez de reclamar por lo que no tenemos o por lo que quisiéramos tener, debemos de ser agradecidos por lo que sí tenemos, por lo que sí poseemos. Tristemente la vida se va enfocándonos en lo que no hay, en lo que no tenemos, en vez de que la vida la disfrutemos con lo que sí tenemos y tratando de sacar lo mejor de lo que sí está a nuestra disposición. Es por eso que debemos ser agradecidos con Dios, pues finalmente siempre habrá motivos para agradecer, siempre van a sobrar los motivos para ser agradecidos que las razones por las cuales reclamar. Siempre va a haber muchas más razones para ser agradecidos. Ser agradecidos nos hace disfrutar y valorar más la vida. No ser agradecidos nos hace afanarnos por las cosas que no tenemos o por lo que quisiéramos tener, y justo eso es lo que no debemos hacer, afanarnos. Entonces, ser agradecidos es todo lo contrario a quejarnos, a no estar contentos con lo que tenemos, y el no estar contentos nos va a llevar a los afanes de la vida. Y Pablo es justamente lo que está diciendo que no debemos hacer, y no solamente Pablo, sino el Señor Jesucristo. Entonces, esto es nuestro trabajo. Todos los días que
tengamos cosas por las cuales nos estamos afanando y dedicando tiempo de más, todo eso, llevarlo delante de Dios. En vez de invertir ese tiempo pensando en eso, mal viajándonos y generando circunstancias que nunca van a pasar dentro de nuestra mente, mejor invirtamos ese tiempo llevándolo delante de Dios, orando, rogando, alabando a Dios y pidiendo su intervención, siendo agradecidos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra parte, eso es lo que nosotros debemos hacer en el día a día. Y Dios va a hacer otra parte. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro trabajo entonces es llevar toda petición, circunstancia, preocupación, situación, toda cosa que termine en ción delante de Dios. Y no preocuparnos de más en ellas. Obviamente hay cosas que nos preocupan. El asunto es preocuparse de más. El asunto es dedicar tiempo, esfuerzo, concentración de más. Entonces todo eso debemos llevarlo delante de Dios y debemos cuidar de no enfocarnos de más en eso. Y Dios se encargará del resto. Pues la bendición que Dios nos da por medio de la oración es la paz. ¿A qué se debe esta paz? A que estamos confiando en que Dios tiene el control, a que estamos echando nuestra ansiedad en Él, como lo dice el apóstol Pedro, y que sabemos que Él nos ayudará. La preocupación viene de no saber cómo vamos a resolver esas cosas, de cómo las vamos a obtener, y buscar medios, y en eso se nos va el tiempo. Entonces, tal como lo hizo el apóstol Pablo, se puede confiar en Dios y descansar en Él en las situaciones más adversas. Hechos 16, 24 y 25. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Que muy interesante, era el capítulo que estábamos viendo al principio del servicio. En las situaciones más adversas, por eso decimos que Pablo tenía las licencias para dar esta orden de no preocuparnos, porque Pablo cuando estuvo en una situación que podía preocuparse, no lo hizo, porque vio que era mejor descansar en Dios que preocuparse. Estando Pablo encarcelado, atado de los pies, con Silas, como lo vimos, después de haber sido golpeados por causa de Cristo, y teniendo 1000 razones para estar preocupados, porque probablemente iban a querer matarlos, Pablo y Silas lo que hacen es orar y cantar. Ellos prefieren hacer eso en vez de preocuparse. Ellos prefieren alabar a Dios, buscar a Dios, en vez de preocuparse. Porque los dos sabían que era mejor descansar y que el resto lo iba a hacer Dios, y así lo hizo. Porque después de su oración y después de sus cantos que elevaron a Dios, de manera milagrosa Dios los sacó de la cárcel. Es por eso que decimos que si alguien tenía licencias para dar órdenes de este tipo, para dar esta orden tan extraña, era el apóstol Pablo. Ya que él, estando encerrado, teniendo razones para preocuparse, tenía tiempo para elevar una oración. Si ponemos nuestras peticiones delante de Dios, su paz llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esos pensamientos que tanto divagan, quién sabe por dónde, tratando de resolver los problemas y generando escenas que nunca van a pasar. No es parte de la voluntad de Dios para nosotros que vivamos sobrepensando las cosas y generándonos aflicciones y preocupaciones. ¿Cómo vamos a llenar eso? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra mente no vaya hacia allá? Orando. Pablo bien pudo haber divagado estando en la cárcel, contraponiéndose al imperio, al gobierno, porque él estaba predicando de Cristo,
Él pudo decir, ¿y si ya me matan? ¿Y si saliendo ya nos están esperando? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si tal? ¿Y si tal? Pudo haberlo hecho el apóstol Pablo, pero no lo hizo. Prefirió descansar en Dios y en medio de esa situación tuvo un momento para elevar una oración. Entonces, pues sí, Pablo tenía las credenciales para dar esta orden, porque su ejemplo nos muestra que es posible vivir así. Entonces, no tener ansiedad por nada, orar en todo y ser agradecidos por cualquier cosa es una filosofía correcta de vida y debería ser la filosofía del cristiano. No tener ansiedad por nada, orar en todo y ser agradecidos por cualquier cosa. Debemos cada día apreciar la oración y utilizarla, pues hay grande bendición de Dios en ella. Hay grande bendición de Dios en poner nuestras peticiones delante de Él. Hay grande bendición en rogar y orar. Hay grande bendición en ser agradecidos. Hemos de valorar más la oración y de notar las bendiciones que Dios da por medio de ella. Debemos de tener cuidado de cualquier situación que en la vida empieza a ocupar tiempo y atención de más de la que deberían. Pues esa es una de las primeras señales para reconocer que nos estamos afanando y que es un peligro de que ese afán se convierta en un ídolo. Y si esto pasa, probablemente estamos dejando de confiar en Dios. Por el contrario, cualquier situación debe ser llevada delante de Dios, pues aún en medio de las situaciones más adversas, aún en el lecho de muerte, siempre hay un espacio para elevar una oración, así como nos muestra el apóstol Pablo y también como nos muestra el Señor Jesús. Aún estando en la cruz, aún estando crucificado, aún estando en su agonía, tuvo un momento para elevar una oración. Alguna vez escuché una frase que decía, si supiéramos las bendiciones que nos hemos perdido por no orar, oraríamos más. La oración es tan importante que fue parte vital y fundamental de la vida de Jesús. Y el cristiano, nosotros como cristianos, como seguidores del ejemplo de Jesús, deberíamos tomar nota de lo que verdaderamente fue la oración para Jesús. Pero bueno, eso será tema para la siguiente semana. Así que póngase de pie, vamos a orar y a terminar en este tiempo. Padre, te damos gracias en esta ocasión porque nos permites notar lo que tu palabra nos muestra. Porque, Señor, tú nos has dejado un medio muy valioso, que es la oración. Uno de los medios por los cuales podemos estar en contacto directo contigo. Gracias, Señor, por la oración. Gracias, Señor, por este instrumento. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a valorar más la oración. Tristemente no dedicamos el tiempo suficiente. Tristemente no dedicamos la atención suficiente. Tristemente nos dejamos absorber por las preocupaciones y por los afanes de la vida. Tristemente no valoramos la oración como deberíamos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a ver el verdadero valor que hay en ella. Ayúdanos a ver cuán valiosa fue la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos perdón, Señor, por no valorarla tanto como deberíamos. Señor, ayúdanos a llevar todas nuestras peticiones delante de ti, como lo dice el apóstol Pablo. A no afanarnos, a no preocuparnos de más por las cosas, sino a llevar toda situación y circunstancia delante de ti. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a tener presente que tú tienes cuidado de nosotros y que podemos llevar nuestras cargas a ti y podemos, Señor, dejarlas en ti. Ayúdanos a tener esto presente para que podamos valorar más la oración, podamos valorar más estar cerca de ti. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.